Qué bueno es Dios que escucha nuestras oraciones. Como dice el Salmo, se inclina a oírnos, se humilla y se inclina a mirarnos desde el cielo hasta la tierra. Y nosotros, su pueblo, oramos pidiéndole que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Y su voluntad es su palabra, por supuesto, la cual nosotros queremos ahora escuchar y a la cual queremos nosotros exponernos. Así que si está listo usted, vayamos juntos al Evangelio según Marcos capítulo 9. Evangelio según Marcos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 37, pero vamos a tomar como base el versículo 35 y esta enseñanza se titula La grandeza según Jesús. La grandeza según Jesús. Sin duda, un tema que está muy popular, se habla mucho acerca de grandeza, se habla mucho acerca de soñar en grande, se habla mucho acerca de que Dios quiere hacerte grande. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice, porque no es lo que se diga de manera popular, sino es lo que la palabra dice y lo que Jesús dice y qué fue lo que el Señor Jesús enseñó en cuanto a grandeza. Y leemos Marcos 9:35, que dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vamos a hacer un pequeño repaso, un breve repaso acerca de la lectura bíblica que vamos a ver el día de hoy. Los discípulos tuvieron un fracaso como exorcistas. Fracasaron tratando de liberar a un muchacho endemoniado, el cual ya tenía mucho tiempo, temblaba, echaba espumarajos y era pues fuertemente atormentado por este demonio, y los discípulos no podían liberar a este muchacho. Y bueno, ellos, después de que vieron a Jesús obrando, vieron a Jesús liberándolo, le preguntaron al Señor pues qué es lo que había pasado, porque ellos no habían podido echar fuera este demonio. Y el Señor Jesús les respondió en el versículo 29 del capítulo en el que estamos: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mis hermanos, decíamos la semana pasada que oración y ayuno tienen que ver con humildad. Cuando nosotros oramos, nos estamos humillando ante Dios, y cuando nosotros ayunamos, estamos también humillando nuestra carne, estamos renunciando de alguna manera a las fuerzas que el alimento nos da y nos debilitamos para estar en mayor sensibilidad con el Señor Jesús. Lo opuesto a la humildad, todos sabemos que es la soberbia. Eso es lo opuesto a la humildad, la soberbia. La soberbia es una manifestación de incredulidad. Así fue como el Señor Jesús les llamó, les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y esa palabra incrédulo es la palabra griega apistis, sin fe. ¿Qué estaban haciendo ellos cuando Jesús bajó del monte en donde se transfiguró? ¿Qué hacían? Pues estaban discutiendo con los escribas, en vez de estar orando y ayunando. Ellos no oraban, no ayunaban, más bien discutían. Y mis hermanos, aquí tenemos un primer principio que es solo repasando y de alguna manera resumiendo lo que hablamos en la enseñanza anterior. Es necesario que oremos más y discutamos menos. ¿Qué te parece? Es necesario orar en vez de discutir para demostrar que tenemos la razón. ¿Cuántas veces lo único que nosotros queremos es demostrar que tenemos la razón? Pero ¿sabes qué? El Señor nos dice, en vez de discutir para demostrar que tenemos la razón, es necesario que oremos, es necesario que ayunemos, que seamos más humildes y que no defendamos a capa y a espada nuestro punto. El versículo 30 del capítulo 9 de Marcos dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. Jesús deseaba invertir tiempo a solas con sus discípulos, como en otras ocasiones, y deseaba esto para enseñarles. El tiempo a solas que tenemos con el Señor es un tiempo en el cual nosotros le escuchamos, pero también le hablamos a Él, y es una comunión redonda, es una comunión integral la que tenemos con Él. Y Jesús estaba queriendo enseñar a sus discípulos. ¿De qué es lo que les estaba enseñando Jesús en esta ocasión? Dice en la segunda parte del versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Si has estado siguiendo esta serie de enseñanzas, vas a darte cuenta que esta es la segunda vez que el Señor Jesús les anuncia su muerte a los 12 particularmente.
Una vez ya lo hizo y Pedro fue cuando lo llamó aparte, comenzó a reconvenirlo y a decirle, de ningún modo eso te acontezca, porque bueno, obviamente Pedro entendía que si él sufría, ellos también sufrirían. Él se dejaba llevar por lo emocional, a lo que el Señor Jesús le respondió en el versículo 33, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A los 12 les chocaba la idea de que el Mesías fuera a morir. Esto era el choque doctrinal que ellos tenían. Era un choque entre doctrinal con un choque emocional. Y en ese segundo anuncio de la muerte de Jesús se añade un detalle que no dijo en la primera vez, que es el Mesías será entregado. Este es un detalle nuevo que les revela en esta otra enseñanza. Entre ellos, entre los 12, estaba aquel quien iba a entregar a Jesús y se trataba de Judas. Todos nosotros lo sabemos, todos nosotros sabemos que Judas entregó a Jesús, pero en ese momento ellos no sabían. Ellos no sabían quién era el que quien iba a entregar al Señor Jesús. Y esta revelación de que Jesús no era el Mesías que ellos se imaginaban, debió de desanimarlos a todos, ¿cierto? Ellos estaban esperando a un Mesías que vendría montado en un caballo blanco, que los iba a liberar de la esclavitud, del yugo de Roma y de los gentiles, y así podrían ellos gobernar y reinar sobre las naciones. Esto es lo que ellos esperaban, es lo que habían sido enseñados, pero cuando Jesús les dice que Él es el Mesías que había venido a sufrir, bueno, ellos se desanimaron seguramente, y entre ellos estaba Judas. Unos se desanimaron, unos tuvieron su lucha, pero Judas usó este desánimo para planear entregar a Jesús. Aprovechó y dijo, bueno, si no es el Mesías que esperaba, va a sufrir, bueno, pues yo no saco ninguna ganancia, así que por lo menos me llevo unas cuantas monedas de plata. Y Jesús les recordó que los hombres lo iban a matar. Iba a ser entregado, pero que los hombres lo iban a matar. Y todo esto, mis hermanos, coincidía con las profecías de Isaías. En Isaías 53:7, si lo buscas en tu Biblia, te vas a encontrar con que Isaías 53:7 dice que como cordero fue llevado al matadero. Todas las profecías estaban cumpliendo. El Hijo del Hombre sería entregado, el Hijo del Hombre sería matado, lo iban a matar como un cordero. También el Señor Jesús les recordó un detalle, y es que iba a resucitar. Veamos el versículo 32. Versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Aquí es donde vemos la reacción de ellos. Tenían miedo de preguntarle. Por un lado, no entendían, y por otro lado, tenían miedo de preguntarle al Señor, miedo de preguntarle a Él. Por eso no preguntaban, por miedo. ¿Por qué? Porque Jesús ya había dicho que iba a morir y que ellos debían de estar dispuestos a morir también. Así que para ellos, ser discípulos de Jesús significaba nada más y nada menos que firmar su sentencia de muerte. El Señor Jesús ya lo había dicho en el capítulo 8, versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, para ellos ser discípulo de Jesús y para nosotros es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle cada día, pero para ellos literalmente implicaba a la muerte. Así que por esto ellos pues tenían miedo de preguntar. ¿Te ha pasado cuando estás enfermo y no quieres ir al doctor porque no te vaya a decir el doctor que estás enfermo? Bueno, así estaban ellos, por supuesto, a gran escala. No querían preguntar porque sabían ellos que el hecho de que Jesús muriera también implicaba que ellos iban a morir de la misma forma. Así que mejor no quisieron preguntar absolutamente nada. Versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué es lo que estaban discutiendo? Bueno, Capernaum fue el centro de operaciones en la primera etapa del ministerio de Jesús. La casa a la que se refiere pudo ser la casa de Pedro. Algunos piensan que fue así. ¿Por qué? Porque Pedro radicaba allí en Capernaum. Cuando leemos el texto, nos podemos imaginar que en el camino Jesús estuvo separado de los 12 por alguna distancia en la que aparentemente no se oía lo que ellos estaban hablando. Imagínate la escena, van en el camino a Capernaum, Jesús quizás se adelanta o se queda atrás y los 12 se quedan platicando, se quedan hablando. Quizás ellos decían, el maestro está lejos, no nos escucha, aunque podía ver sus expresiones, ¿no? Cuando alguien está hablando, mueve las manos y cuando mueve más las manos, pues hay como más intensidad y ya sabes más o menos de qué se trata el diálogo, ¿no? Se notaba que la
conversación que ellos tenían era un pleito, era una disputa. De hecho, en el original griego se usa la palabra dialogizomai y se relaciona con traer razones juntas para poder dialogar. O sea, uno piensa una cosa, otro piensa otra y se juntan y se exponen estas ideas que se tienen, ¿no? Y aunque según ellos estaban lejos del alcance de Jesús, el Señor sabe todas las cosas. Él es omnisciente, el Señor Jesús es Dios, Él conoce todo, Él conoce lo que pensamos, Él conoce lo que somos, lo que hacemos, Él nos ve cuando nadie nos ve. Y ¿sabes algo? Jesús cuando se encarnó seguía teniendo este atributo de la omnisciencia. Dice la palabra que Él conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de los hombres porque Él conocía a todos. Y esto es así, mis hermanos. Cuando nuestra mamá, ¿verdad?, había descubierto nuestra travesura y nos preguntaba, ¿quién rompió eso o quién hizo eso? Bueno, nos estaba dando chance, oportunidad de que nos confesáramos. Y a veces yo también hago así con mis hijos o hacía así con mis hijos, ¿no? Cuando sabía que habían hecho algo, les preguntaba, les decía, oye, ¿qué pasó con esto? Yo ya sabía lo que había pasado, yo ya sabía quién había roto eso, pero les estaba dando chance o les doy chance a veces de que ellos sean quienes lo confiesen. Y así me figura esto que el Señor Jesús está haciendo con los discípulos. ¿Qué estaban hablando? ¿Qué estaban discutiendo en el camino? Y no porque Él no supiera, sino porque estaba dándoles oportunidad para que ellos le dijeran al Señor la causa de su dialogizomai, de su razonamiento, de su disputa. No hay nada oculto ante el Señor, mis hermanos. Es mejor que seamos libros abiertos ante Él. Es mejor que le confesemos nuestros pecados a Él, que le digamos a Él todo lo que está ocurriendo. Versículo 34, veamos la reacción de los discípulos. Mas ellos callaron. El Señor Jesús sabía, les pregunta de qué estaban discutiendo, pero ellos se quedaron callados una vez más, mis hermanos. Miren, no es una regla, pero las personas calladas a menudo suelen ocultar algo. O sea, hay personas que su temperamento es así, es callado, pero hay algunas quienes ese silencio es peligroso. Ese silencio a veces es que están ocultando algo, que tienen algún plan, que tienen alguna agenda oculta por ahí o que simplemente no quieren ser honestos, no quieren ser sinceros. ¿Y qué es lo que ocultaban los 12? El versículo 34 lo revela y dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. A ver, si no era algo malo, ¿por qué no se lo dijeron al Señor? Obviamente ellos entendían que esto de alguna manera en su interior algo les decía que esa disputa no era algo bueno, no era algo del Señor, no era algo de Dios. Sabían que no estaba bien, por eso lo hicieron número uno separados del Señor y por eso cuando el Señor se los preguntó ellos no se lo confesaron. Así que esto nos enseña algo. Es de suma importancia que tomemos en cuenta esos diálogos secretos. El pastor Chuy Olivares platica una anécdota y se la voy a tomar prestada a él, de cuando él inició en el ministerio. Él dirigía la alabanza en su congregación y él nos platicaba, y lo ha dicho en algunas predicaciones, que de pronto alguien se le acercó, él era nuevo en la fe y le dijo, oye, queremos abrir la iglesia más grande de Guadalajara. Eran de la iglesia en donde él se congregaba. Y ¿sabes qué? Va a ser la iglesia más grande y no sé qué, y queremos que tú seas el director de alabanza, pero no le digas a nadie. Pero no le digas al pastor, mucho menos a nadie. Esto es secreto entre nosotros. Bueno, mis hermanos, esos diálogos secretos son diálogos peligrosos. Detrás de ese diálogo secreto se escondía rebeldía, se escondía un intento de dividir la iglesia, a lo cual, por supuesto, que el pastor Chuy fue avisado por su esposa, por Vicky, en ese tiempo que era su novia, y él pudo entender que, por supuesto, que no era algo de Dios, porque cuando es algo de Dios, no tiene por qué hacerse en lo oculto, sino que es algo que se manifiesta, y el Señor Él es la luz del mundo, dice que nosotros somos la luz del mundo, y que no hemos de andar en tinieblas, en lo oculto. Eso lo hacen quienes andan en la carne, quienes tienen cosas vergonzosas que se hacen en secreto, pero lo de Dios es abierto y se expone. Así que es importante que tengamos cuidado con estos diálogos secretos. Ellos ya habían creído que Jesús iba a morir, o sea, eso ya lo habían escuchado, lo habían creído, pues ya esta era la segunda vez en la que Él se los revelaba, pero en vez de estar interesados en saber cómo iba a ser su resurrección, porque oye, el Señor les decía, voy a morir, voy a ser entregado, voy a morir y voy a resucitar. Y ellos no sabían de qué se trataba. En vez de preguntar, oye, ¿cómo va a ser esto, Señor? ¿Cómo es que vas a resucitar? Explícanos. En vez de hacer eso, estaban más bien presentando argumentos para demostrar
¿quién va a ser o quién iba a ser el mayor entre ellos en el reino? ¿Quién va a ser? Cada uno de ellos podría presentar argumentos, ¿no? La Escritura no nos lo revela, pero no es algo descabellado pensar que Pedro pudiera decir, bueno, muchachos, yo soy el que hice la confesión, ¿se acuerdan? Cuando yo dije que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, y Él me dijo que me iba a entregar las llaves del reino. Además, muchachos, ¿cómo les explico que mientras que ustedes estaban acá batallando con el endemoniado, pues Juan, Jacobo y yo estábamos en un retiro, tú sabes, espiritual del cual ustedes no participaron con el Señor Jesús? Nosotros vimos algo que, bueno, no les podemos contar, pero bueno, y cada uno pues demostraba sus argumentos. Juan quizás podría haber dicho, pues yo soy el que se recuesta en el pecho del Señor, ¿qué te parece? Y por eso tenían esta disputa, ¿no? Quizás Judas decía, no, pues yo soy el mejor administrador de todos, ¿qué tal? Y tenía cada uno su disputa para, pues, pelear por ese puesto de mayor importancia en el reino. Ellos, mis hermanos, seguían con una actitud incrédula, no sé si lo estás viendo hasta acá. Una actitud ausente de fe, una actitud ausente de humildad. ¿Qué se hace normalmente cuando se obtienen posiciones de importancia, de grandeza? Estoy hablando en el mundo y lamentablemente en algunos sectores de la iglesia, ¿no? Pero, ¿qué se hace? Pues normalmente se busca enseñorearse de los demás. No, y lo vas a hacer porque aquí yo soy el jefe, lo vas a hacer porque yo soy el líder. ¿Pero por qué? No, a mí qué me importa, lo vas a hacer porque yo digo. Enseñorearse de los demás. ¿Qué se hace cuando se obtiene una posición de grandeza, cuando se obtiene un lugar de grandeza en el mundo? Pues se busca el beneficio personal, se busca el beneficio familiar y se da. Por ejemplo, en la política, cuando gana eso en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Acá no pasa, no. Cuando gana algún político, ¿a quiénes se les dan los más grandes contratos? Pues a los familiares del político, ¿no? Y cuando sale, pues deja de diputado y de senador y deja de líder vecinal, como dicen en México, un hueso les da a algunos de su familia. Se busca un beneficio personal, se busca un beneficio familiar. Eso hacen con la grandeza muchos quienes llegan a obtenerla. Otros buscan el reconocimiento, quizás no llegan a ese tipo de cosas, pero les gusta que los reconozcan como, ay, el señor, ay, el licenciado, ay, y le gusta que le llamen por su posición, por su título, porque le hace sentir bien. Ah, claro, yo soy el licenciado, ¿no? Y etcétera, ¿no? ¿Qué se hace cuando se obtiene una posición de preeminencia, de grandeza? Muchos menosprecian a quienes, según ellos, son menos valiosos. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tú no eres de mi categoría, no te me acerques, ¿no? O los ven como, ay, sí, el paisita, ay, sí, el hermanito, ¿no? Pobrecito. ¿Qué se hace con esta posición de grandeza, de poder cuando se obtiene? Pues en muchas ocasiones se favorece únicamente a aquellos de quienes se puede sacar provecho. ¿Tú me sirves? Bueno, te voy a favorecer, te voy a beneficiar, porque sé que puedo sacar y obtener algo de ti. Lo que sea, quizás un like, quizás popularidad, quizás me conviene estar cerca de ti porque tu influencia me hace ver bien delante de los demás. Bueno, eso es lo que hace la gente del mundo cuando obtiene algún puesto de importancia, cuando obtiene algún puesto de grandeza. Y como dije, lamentablemente ocurre también entre el sector cristiano, y eso es lo que está ocurriendo con los discípulos. Tienen todavía esta mentalidad y para eso desean la posición de mayor honor en el reino. Jesús mismo, mis hermanos, por otro lado, es la antítesis, la expresión contraria a esta actitud. Si lo piensas, el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos, como dice la palabra. Pero se hizo como uno de nosotros. Siendo Dios, sin dejar de ser Dios, tomó un cuerpo como el de nosotros, un cuerpo que siente dolor, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se cansa, que necesita descansar. Mis hermanos, eso es una gran muestra de humildad. Hay quienes ni siquiera quieren cambiar de iPhone a un teléfono más sencillo, porque hoy no, ¿cómo crees, no? Hay quienes no quieren dejar de manejar un auto importado para manejar un auto nacional. Hay quienes, platicaba con un pastor hace un tiempo, quien decía que algunos de los miembros de su iglesia no iban a la reunión porque tenían una parte pavimentada en el estacionamiento y otra en donde había arena. Y pues si se les hacía tarde ya no iban porque se iban a tener que estacionar en la arena y se iban a ensuciar sus zapatitos y su carro que recién acababan de lavar el sábado. ¿Qué te parece? Pero bueno, el Señor Jesús tomó un cuerpo como el nuestro, se humilló
y estando en la condición de hombre, como dice Filipenses 2, se hizo siervo, vino a servir y no a ser servido. Él no hizo uso de ninguno de estas cosas que hacen aquellos quienes obtienen grandeza. Ellos mismos, mis hermanos, los discípulos, los 12, jamás vieron una actitud como esta en Jesús. Jamás la pudieron haber visto. Jamás vieron una actitud de autoritarismo o de vanagloria en Jesús. Así que Jesús tiene toda la autoridad para darles una lección que también es una lección para nosotros el día de hoy. Al mismo tiempo que les da la lección y que nos da la lección, está revelando que Él sabía sobre qué estaban disputando en el camino. Era una lección indirecta, pero implícitamente estaba diciéndoles, yo sé de qué estaban hablando. A mí no me pueden ocultar nada. Versículo 35, y en esta lección les va a hablar acerca de grandeza. Entonces Él se sentó. Imagínate, llegaron a la casa, se sienta el Señor. La postura de los maestros en aquel tiempo era así, sentados. Sentados era cuando iban a empezar a enseñar. Si un maestro se sentaba, bueno, esto quería decir que era hora de la enseñanza y todos se disponían a escuchar. Se sentó, llamó a los 12, quienes seguramente estaban regados por toda la casa, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. El postrero no es el que come más postres, sino es el último, ¿no? Y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Todo aquel quien dice ser discípulo de Jesús debe de sacarse de la mente la cultura del mundo. Esta cultura que yo acabo de describir brevemente. No, quiero llegar a ser grande para entonces sí mandar a todos. No, mis hermanos, quienes hemos creído en Cristo, quienes hemos dicho seguir a Jesús, debemos de sacarnos eso de la mente. Aquí yo no soy el licenciado, aquí yo no soy el qué sé yo, aquí yo soy un discípulo de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido. Y si Él, el Señor, vino a eso, ¿qué puedo esperar yo como discípulo? Nada distinto, sino todo lo contrario, ¿no? A lo que el mundo piensa. En el mundo hay organizaciones, ¿cierto? Pero en Cristo somos un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo de creyentes, no somos una organización, un negocio, una empresa. No, somos un cuerpo y aquí no hay posiciones, no hay director general, no hay no sé qué, no hay el jefe de quién sabe qué. Aquí no hay jefes, aquí hay siervos, aquí hay funciones, no posiciones, sino funciones. En el cuerpo no hay posiciones, sino hay funciones. Una mano tiene la función de moverse, la boca de hablar, etcétera, ¿no? Tenemos un cuerpo en el cual hay funciones. En el mundo, por otro lado, hay jefes, como dije, pero en Cristo hay siervos. Es lo que Cristo enseñó. Jesús abre una invitación para todos. Esta invitación que el Señor Jesús abre no es exclusiva de unos cuantos, sino es para todos, como esa invitación que hizo al discipulado. Dice el Señor, si alguno, y esto es sin distinción, no importa qué título tengas, de qué nacionalidad seas, no importa, si alguno quiere, y aquí vemos la voluntad del hombre involucrada, si alguno quiere, porque el Señor no obliga a nadie, y este querer es del griego telo, que significa desear, implicando voluntad, implicando propósito, con frecuencia una determinación. Y mis hermanos, aquí hay algo interesante, y es que al hacer el Señor esta invitación, si alguno quiere, si alguno desea, nos está diciendo que no está mal desear lo que viene a continuación. Si alguno quiere ser el primero, ¿qué tal? No está mal entonces desear en nuestra voluntad el querer ser el primero. Si alguien quiere ser grande, dice el Señor, bien puede. Siempre y cuando, dice el Señor, entiendan ustedes lo que es grandeza, según yo, dice el Señor. El Señor asoció grandeza, fíjate bien, no con intelectualidad. ¿Qué te parece? El Señor asoció grandeza no con éxito terrenal. No es que yo soy un gran profesionista y he logrado tantas cosas y tantos reconocimientos y tengo tantos títulos y reconocimientos colgados en mi pared. El Señor no asoció la grandeza con eso. ¿Sabes con qué lo asoció el Señor? Con servicio. Es lo que dijo. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esa palabra servicio, servidor, es la palabra diáconos. ¿Te suena?
así le llamamos a algunos en la iglesia, ¿no? Los diáconos. Y los diáconos, o normalmente los asociamos con, el diácono, es el que cuando pasa todos se esconden y agachan la cabeza, ¿no? El que todos le tienen miedo porque es el que les anda midiendo las faldas a las hermanas y les anda diciendo que tiren el chicle, y es el que anda ahí como que es el gendarme, ¿no? Pero, ¿sabes algo? Diáconos en el griego, es de donde proviene el vocablo castellano diácono, y denota en primer lugar a un siervo, a un esclavo. Podría ser alguien quien está efectuando cualquier trabajo servil, y no es esto algo peyorativo. Por ejemplo, cuando llegas a un restaurante, pues está ahí una persona que viene a servirte, ¿cierto? Que te atiende con una buena sonrisa, que desea que estés bien, que comas bien, que no te falte nada. Bueno, eso es la idea que nos transmite esta palabra diáconos. Puede ser un asistente quien da un servicio y lo hace de buena voluntad. Qué bonitos son los meseros que parece que les gusta su trabajo, ¿no? No sé si les guste, pero al menos parece como que les gusta y te atienden. El viernes pasado fuimos a comer a un lugar y nos atendió un muchacho cubano, por cierto. No digo que la nacionalidad tenga algo que ver, pero me acuerdo que era cubano, y nos atendió súper bien y dijimos, oye, qué buen muchacho, ¿no? O sea, pues ni cómo no dejarle buena propina. Así que nos atendió de maravilla, y eso es lo que nos transmite la idea de esta palabra diáconos. Es alguien quien da un servicio de buena voluntad sin referencia particular al carácter de este servicio. O sea, cualquier servicio que sea, es esto que vemos como diácono. Y algo que es muy interesante es que Jesús dijo esto: el que quiere ser el primero será el postrero, será el servidor de todos. Y esto, mis hermanos, nos dice mucho. Un diácono, como dije, es un sirviente. Piensa en un mesero. Nuevamente, tomemos este ejemplo. Un buen mesero te va a atender bien. Te va a traer todo lo necesario, tus cubiertos, no te va a traer el caldo y no te va a traer una cuchara. Dices, oye, pues ¿cómo le hago para comérmela? ¿Con popote o cómo? Ya sabe que estás tomando cualquier bebida, lo que sea. Está revisando que cuando se va bajando no tiene que esperar a que tú le digas que quieres más. Viene y te sirve inmediatamente. Eso es un mesero quien está haciendo las cosas bien, está haciendo bien su trabajo, está al pendiente de no solo uno, sino de todos los comensales a quienes les toca atender. Pero ¿qué pasaría si un comensal llega al restaurante y le dice al mesero, al sentarse, le dice, ¿sabes qué, amigo mesero? Yo no creo en las propinas, Eso va en contra de mi religión, va en contra de mi filosofía, así que no te voy a dar propina, de una vez te lo digo. No sé si lo has hecho, ¿verdad? No te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Porque el mesero, al último al que le va a hacer caso, es a ese a quien su religión o su filosofía no le permite dar propinas. No le va a hacer caso, no le va ni a voltear a ver para nada. Se va a ir sobre el cliente que le deja una buena propina. Y uno se da cuenta en los restaurantes, ¿no? Cuando llega un cliente que es frecuente y que siempre deja buenas propinas, pero ahí va rapidito, ¿no? El mesero. Bueno, eso es algo propio y algo natural, ¿no? Pero esto es algo que el Señor nos está diciendo. Será servidor de todos, hasta de los que no dejen propina, hasta de los que no dejen ni buena ni nada de propina. Y aquí el Señor en el versículo 36 va a dar una ilustración para que quede bien claro esto que está enseñando. El punto que está enseñando debe de quedar claro. Dice el versículo 36, y tomó un niño. Acuérdate cómo estaba Jesús sentado. Así que toma al niño, y el Señor, como dije, va a dar una ilustración. Déjame te doy un punto muy importante. En el mundo grecorromano de la época de Jesús, los padres tenían un poder absoluto sobre su familia, sobre su prole. Y cuando ellos rechazaban a un recién nacido, porque podían reconocerlo o rechazarlo, si ellos decidían rechazarlo, el niño pues no era nadie, no contaba como persona, mucho menos si era mujer, si era una niña. Así que si ellos lo rechazaban, podría ser expuesto o arrojado a un arroyo, ¿qué tal? Podría ser arrojado a un basurero para que muriera, o para que el primero que lo recogiera lo pudiera tomar como esclavo. Los niños, mis hermanos, en el mundo grecorromano, en donde Jesús estaba, se encontraban en la posición más baja de la escala social. Era cuando ya llegaban a la juventud, cuando ya se consideraban como personas y como importantes. Así que estaban en la posición más baja, junto con las mujeres, junto con los esclavos. Y esto, mis hermanos, nos dice mucho, que el Señor toma a un niño y dice el texto que lo puso en medio de ellos primero, ¿sí? Tomó al niño, lo pone en medio de ellos para que lo vean, así como que Él es el centro de atención ahora. ¿Qué tal? Ellos estaban sorprendidos, ¿no? Porque Jesús hacía esto.
Y dice que le tomó en sus brazos, después de que lo puso en medio, lo tomó en sus brazos. ¿Qué tal? Le mostró un afecto entrañable, ese afecto del Señor, quien, mis hermanos, no era alguien que andaba golpeando a todos, sino era alguien que cuando había que ser firme lo era, que cuando había que volcar las mesas de los cambistas, las volcaba, pero cuando había que demostrar ternura, lo hacía con un niño. Cuando había alguien quien moría, lloraba, y era alguien quien se conmovía por el dolor de los demás. Y aquí podemos ver al Señor Jesús no como un zombie, no como un fantasma que lo pintan muchas veces en los cuadros, sino como alguien quien tiene y tenía esta sensibilidad y esta ternura por los niños. Así que lo tiene en sus brazos. Era seguramente un niño pequeñito, no sé, se me viene a la mente mi sobrinito de 2 años, así pequeñito, y lo toma en sus brazos. Y esto de aquí en adelante se da con el niño en los brazos de Jesús. Le dice el Señor en el versículo 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mis hermanos, vuelvo al punto que decía hace rato. No es complicado servir a aquellos a quienes nosotros consideramos como superiores. O sea, nosotros tenemos nuestro juicio, ¿no? No, esa persona, en nuestro interior decimos, no, esa persona es mejor que yo. Esta persona, no, yo soy mejor que esa persona, ¿no? Eso ocurre en el interior, a veces se manifiesta con actitudes, a veces con palabras, ¿no? Lo cual no es correcto. Pero aquellos a quienes nosotros mismos consideramos como superiores, pues no nos es difícil servir. Por ejemplo, estás en tu trabajo y llega el jefe y se le cae un lapicero y es el mero jefe. ¿Qué haces? ¿No? Pues vas y se lo recoges, ¿no? Pero si es uno de los empleados de limpieza o de los más bajos, de más bajo rango, se cae, ¿qué haces? Te quedas viendo cómo lo recoge, ¿no? Bueno, eso está en nuestra naturaleza. ¿Qué tal aquellos a quienes la sociedad considera como inferiores? ¿Qué tal? ¿Podemos servirlos a ellos? Hay incrédulos quienes hacen esto, por cierto, ¿eh? Hay incrédulos quienes se dan a la tarea de servir a los que valen menos según la sociedad. Eso lo hacen algunos incrédulos, ¿no? Y esto lo hacen para sentirse mejor consigo mismos. O sea, estoy orgulloso de lo humilde que soy, dicen muchos de ellos, ¿no? Para que los vean, para que los reconozcan. Hay empresas en donde se tiene la costumbre, yo estuve trabajando en una de ellas, en la que cuando es Thanksgiving o Navidad, los jefes son los que sirven a los empleados. Tienen alguna comida y los jefes son los que están dándoles la comida a los empleados, ¿no? Y eso, bueno, lo hacen como una estrategia, ¿no? Y por supuesto no pueden faltar las cámaras de video y de fotografía para que vean y salga en el boletín mensual cómo los managers y los jefes estuvieron sirviendo a los empleados, ¿no? Wow. Bueno, esto lo hacen los incrédulos, mis hermanos. Pero el Señor está diciendo que sirvamos a los demás, escucha esto, como si fuera a Él mismo. Él dice, el que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y lo compara con lo que dijo anteriormente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me recibe a mí, me recibe al Padre. Para que veamos lo grande que es esto. El que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Mis hermanos, un día el Señor nos va a colocar en el centro, así como este niño, y nos va a expresar su amor entrañable. Dice Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Nota lo que va a hacer el Señor, quien va a hacer esto en un momento. A veces nosotros nos adelantamos y decimos, no, ese ni cristiano es. ¿Y tú, a ti quién te dijo? Tú eres el Espíritu Santo, eres omnisciente, atraviesas los corazones y puedes verlos. No, a veces nos tomamos esa atribución. Pero el Señor, sí, en un momento va a apartar las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá,
de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos, la grandeza según Jesús es servir a otros. Y con esto concluimos esta enseñanza. Pero no para sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Sabes? Ese es el principio del mundo. Hace poco vi un video de una persona quien gastó mucho dinero en algo superficial, era una persona de YouTube, y decía, bueno, gasté todo ese dinero y me estafaron y me sentí mal, no porque me falte el dinero, decía, porque yo tengo mucho dinero, pero me sentí mal porque ese dinero que me estafaron, mejor se lo podría haber dado a alguien en necesidad. Y dijo, voy a hacerlo. Y le dio esa cantidad a gente con necesidad, y lo que dijo es, después de haber hecho eso me sentí muy bien conmigo mismo. Bueno, el mundo hace esto, la gente del mundo tiene estas muestras de afecto, de servicio con otros, pero para sentirse bien con ellos mismos. Ese es el principio del volunteering. En Cristo no hay volunteering, hay servicio, que es voluntario, pero es un servicio al Señor, no para sentirse bien con uno mismo. Tampoco es con el fin de obtener algo terrenal. Ay, ¿deberían de pagarme por eso que estoy haciendo? ¿Deberían de reconocerme con todos los demás? No, no es para eso. No es para obtener algo a cambio. Tampoco es para obtener reconocimiento terrenal. Mucho menos para obtener la salvación, ¿no? Hay quienes dicen, no. Voy a irme a tocar a las puertas de las casas y a decirles, ¿verdad?, que tengo una atalaya y un libro que les quiero dar, porque con eso me voy a ganar la salvación. Y no importa si nos abrieron o no, pero fuimos y tocamos muchas casas el día de hoy. Cuando les abren, dicen, ¿y ahora qué les digo? Porque nunca nos han abierto, ¿no? Y cuando ya les abren no saben qué decir, ¿no? Pero el punto es de que todo lo que nosotros hacemos de servir a Dios, servir a otros, no es para obtener la salvación. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, la cual nos impulsa a imitar al Maestro. Piénsalo, el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras, y la función del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Así que el Espíritu Santo inspira las Escrituras, nos revela a nosotros a Cristo. ¿Para qué? ¿Para que nos llenemos la cabeza de información? No, para que le imitemos. Y esa es la obra del Espíritu en el creyente. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está obrando en mí? Mi hermano, no tiene tanto que ver si hablas en lenguas o no, ¿sabes? No tiene tanto que ver si saltas, si tiemblas en el culto o qué sé yo. Tiene que ver con qué tanto imitamos a Cristo. Así es como se ve la obra del Espíritu Santo en nosotros. En similitud, en imitación a Cristo. Cristo es nuestro Maestro, quien se dio a sí mismo en obediencia voluntaria al Padre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de aquellos quienes no merecíamos nada más que el infierno. ¿Qué podíamos pagarle nosotros? Piénsalo. Si el Señor hubiera dicho, ok, voy a ir a dar mi vida, pero pues a ver qué me van a dar, ¿no? ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes? Él nos amó de manera incondicional, sin esperar absolutamente nada, porque nosotros no teníamos nada que darle, no tenemos nada que ofrecer, nada que aportar, más que nuestro pecado. Es todo lo que teníamos. Y el Señor se dio a sí mismo por nosotros. Y eso, mis hermanos, es la grandeza según Jesús. El servir a los demás sin esperar nada a cambio, desde este fluir del Espíritu Santo en nosotros en imitación a Cristo. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias por este amor que tú nos demuestras, como cantábamos hace rato. El haber ido a la cruz manifestando tu amor por nosotros, quienes éramos tus enemigos, quienes no merecíamos más que el infierno, no merecíamos más que la muerte eterna, la condenación. Pero por tu gracia hemos sido salvos, por tu gracia hemos sido sanados, Señor, por tu llaga. Y esta noche te pedimos, Señor, que nos presentes oportunidad para poder servir a otros. Ciertamente lo hay. Y nosotros, Señor, hablábamos precisamente este domingo en la congregación. Tú nos hablabas acerca de cómo podemos librarnos de la avaricia. Cuántas cosas amontonadas tenemos que quizás después de mucho tiempo ni las vamos a usar, o una o dos veces, y las vamos a sacar a una venta de garage para que nos den 25 centavos por esas cosas. Cosas que en este momento alguien las puede estar necesitando. Y Señor, orábamos este domingo para que nos dieras oportunidad y abrieras esta puerta. Y escuchaste nuestra oración. Y no queremos minimizarlo. Escuchaste nuestra oración y abriste una puerta para que podamos llevar ropa
para nuestros hermanos en Honduras y en el Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, los cuales fueron afectados por la tormenta ETA. Señor, que esta ropa que nosotros traigamos no sea lo que vamos a tirar a la basura, sino que sea algo que alguien va a usar, que le va a ser de bendición. Gracias, Padre, porque nos permite ser un canal de bendición. Y cuando nosotros hacemos a un lado nuestro egoísmo, nuestro deseo de demostrar lo importantes, sabios o prominentes que somos, cuando nosotros hacemos a un lado eso y nos disponemos a servir, tú ciertamente nos das oportunidades. Queremos que no sea la única, Señor, que podamos distinguirnos como creyentes que te imitan, que no solo van a un lugar para discutir y para tratar de demostrar que tienen la razón, sino que seamos de aquellos discípulos tuyos quienes viven tu palabra, viven en santidad. Y no solo eso, sino que lo manifiestan imitándote y compartiendo con otros, sirviendo a otros, que podamos servir aún en donde nadie nos ve. Quizás llegar antes, mis hermanos quienes nos ven en las diferentes congregaciones, que puedan quizás llegar antes, barrer el templo cuando nadie los vea, sabiendo que tú nos ves. Que puedan, Padre, compartir con quienes tienen necesidad, sin que nadie lo sepa, sabiendo que, como dice tu palabra, un día, cuando seamos puestos a tu derecha, separados de los cabritos, podamos, Señor, escuchar estas palabras. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque heredaremos el reino y queremos, Señor, que haya material para poder heredar este reino, que sea porque realmente vivimos en imitación contigo. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos quienes nos ven, por mis hermanos quienes están aquí sirviéndote, han dispuesto de su tiempo, separado de sus agendas, ese tiempo para servirte, para glorificarte, para adorarte y para recibir juntos la palabra. Que podamos, Señor, congregarnos cada vez más para ver de qué manera podemos servir a otros. Quizás les podemos servir solo escuchándoles, quizás les podemos servir solo orando por ellos, quizás les podemos servir visitándoles, haciéndoles sentir que les interesan a alguien. Señor, sigue abriendo oportunidades. Te doy gracias también por cada uno de mis hermanos quienes sirven en nuestra congregación. Que esto, Señor, sea para nosotros un despertar y que podamos meditar en qué estamos sirviendo, cómo estamos sirviéndote. Quizás la pandemia cambió el formato de nuestras congregaciones, de las reuniones, y quizás estamos menos ocupados que antes, pero no queremos relajarnos, sino queremos ser proactivos y buscar en dónde estás obrando tú. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en tu nombre, Señor. Amén. Amén.